charla o exposición de lo que vamos a hacer ahora, que es Koryu. Entonces, en principio, pensaba que tenía más tiempo, entonces había dicho Koryu y Samurai. Vamos a dejar un poquito la figura del Samurai de lado, porque al fin y al cabo sí que de eso sí que hay mucha literatura y mucho libro especializado, y sí que podéis informaros muy bien, ¿no?, de lo que es un Samurai, es decir, la figura histórica, la trascendencia que tiene, etcétera, etcétera. Esta primera foto que he puesto, luego ya la volveremos a ver, es la familia del Koryu que yo represento, que es Musou Jikiden, Eishin Ryu, Yaijutsu, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la foto que luego volveremos sobre ella. Entonces, yo voy diciendo, ¿puedes pasar al siguiente? Sí, al siguiente. Bien. Entonces, aquí iba a hablar de Koryu y de Samurai, pero vamos a dejar el Samurai. Simplemente lo que me gustaría decir de la figura del Samurai es que no intentar olvidar un poquito el estereotipo de la persona de honor, solo puedo hacer las cosas honorables, solo puedo ir por un sendero muy estricto, muy recto, que no se bifurca, que no tiene curvas, que es siempre... ¿no? Eso, por favor, quitároslo de la mente. Quitaros de la mente la idea romántica del samurái, que lucha las causas por honor, que el hagakure, que todo eso es muy tardío. Posiblemente hasta el siglo XIX, la mayoría de los grandes libros y la bibliografía del Bushido que hoy conocemos, la mayoría de los samuráis ni siquiera sabían de su existencia. Entonces, los samuráis se formaban en familias, en castas y en clanes. Y cada clan y cada clan y cada casta tenían sus propios educadores. Y cada uno era independiente y diferente del otro, tanto en su escuela, en su marcialidad, en su etiqueta, ¿no? Cada uno era totalmente aparte de los demás, ya no solo entre el norte, sur y centro, sino en los propios feudos, ¿no?, en los clans. Entonces, simplemente, pues eso, desechar la idea de el ninja es el traicionero que hace las cosas ocultas y el samurái solo es honorable y solo lucha por honor. El samurái era un funcionario que tenía un cargo que era un cargo público y tenía que desempeñar X funciones, sean cuales fueran las que le mandaran desempeñar. Y ahora, sobre Koryu, que esto sí que lamentablemente no hay nada publicado en español, sí que hay ciertas páginas, como por ejemplo, nosotros tenemos una página web y algunas asociadas en las que vamos traduciendo artículos del inglés, pero excepto gente que traduzca de manera, digamos, libre, no hay nada, no hay ningún libro publicado en su totalidad de manera decente sobre Koryu en español. Solo podéis encontrar cosas en inglés o ya en japonés. Entonces, sobre esto, lo principal que quiero decir es un poquito la descripción base de Koryu. Todo sobre Samurai y todo sobre Koryu se podrían hablar horas y horas y horas. Por eso que luego también la gente escucha las palabras que estoy diciendo y dice, bueno, pero es que se ha olvidado, pero es que no ha dicho, es que no ha mencionado, por supuesto, ¿no? Pero como no tenemos un simposio de varios días, pues es resumirlo un poquito, las pautas generales. Entonces, Koryu es escuela. Digamos, Koryu es, digamos que sería como el code antiguo, ¿no? Y como fluye lo antiguo. Sería como, o sea, se traduce también como coden, ¿no? Transmisión de lo antiguo. Esa es la base. Entonces, a partir de ahí pueden ser escuelas de cualquier disciplina. Pueden ser escuelas de etiqueta, pueden ser escuelas de espada, pueden ser escuelas de lanza, de arco, de ceremonia de té, de adorno floral, de cualquier cosa. Y digamos que lo estricto en cuanto a la palabra Koryu normalmente se articula en base a dos fechas, y es que sea de lo que sea esa escuela que se enseñaba en un clan o en una familia, etc., debe ser anterior a dos fechas, o bien a la de la restauración Meiji, al 1868, o bien al decreto de prohibición de llevar espadas, 1877, por ahí. Pero normalmente preferimos usar la de la restauración Meiji, porque, ya digo, no todas las escuelas eran de espada o de militares, habían de cualquier otro tipo de
cuanto a la continuidad de la enseñanza. Tienen que ser enseñanzas ininterrumpidas, tanto en escrito como en oral. Un corium más o menos, a grandes rasgos, tiene que cumplir estas tres condiciones. Tener escritos desde su fundación hasta la actualidad. Tener transmisión oral desde su fundación hasta la actualidad, es decir, que en ningún momento se hayan muerto todos los de esa familia y luego hayan empezado otros de cero. Y que su fundación sea anterior a la restauración. Entonces, con esas tres condiciones, una escuela se convierte en corium. Esto es importante porque mucha gente, ya no solo en lo japonés, sino en lo occidental, en la esgrima histórica, etc., lo que hace es un revisionismo o una recreación. Cogen textos, los leen, los interpretan, ¿no? Y crean las escuelas orientales como occidentales. Pero el problema es que, aunque eso lo lleven haciendo, por ejemplo, en el caso de la esgrima histórica occidental, aunque eso lo lleven haciendo desde el siglo XIX, no se trata de una enseñanza ininterrumpida. Ha habido un parón. Y aunque sean 50 o 100 años, ya es un parón. Y ya se ha perdido. En Japón, cuando pasa eso, se dice, se ha perdido el ritmo, se ha perdido la escuela. ¿Por qué? Ahora al final os haré una demostración práctica del porqué de eso. Pero vamos, eso que lo tengáis en mente. Entonces, al menos que sepáis un poquito articular porque es corium, ¿no? ¿Pasas al siguiente, por favor? Vale. Y ahora simplemente, muy rápido, para que... No, ahora voy a apoyar aquí a la compañera, pero muy rápido para que tengáis una visión de un poquito lo que estaba diciendo. Una serie de escuelas. Esta no me ha dado tiempo a poner la fecha y en las otras he intentado poner la fecha de fundación con el fundador y el actual cabeza de escuela. El cabeza de escuela puede ser Soke, que es cabeza de familia, puede ser Menkyo Kaiden, que es máxima licencia de transmisión, tiene la máxima enseñanza adquirida, o puede ser Shihan, que es simplemente maestro de maestros, ¿no? Eso depende de la escuela. Los corius se articulan o bien en cuanto a enseñanza indiscriminada o en cuanto a enseñanza discriminada. Los corius pueden... enseñanza indiscriminada quiere decir que cualquiera que tenga el nivel puede llegar a tener el total conocimiento de esa escuela. Normalmente esto se articula con el Menkyo Kaiden que he dicho antes. Para que os hagáis una idea, luego pondré, por ejemplo, una de las escuelas que también practico, el Shinto Musori Yojutsu. Un Menkyo Kaiden más o menos forma a 10 Menkyo Kaiden. Es decir, que aún así es muy poca gente. Pero, aún así, todo el mundo, digamos, si se esfuerza y tiene las cualidades, puede llegar a eso. Y luego están las escuelas de enseñanza discriminada. Por ejemplo, la que vais a ver, Muso Jikiden Eishin-Ryu, en las que solo una persona en cada generación recibe todo el conocimiento. Los demás solo reciben partes. Y solo una, el cabeza de familia o el jefe de la escuela, es el que es digamos, el guardián de todo el conocimiento de esa escuela. Entonces, esta primera escuela que os he puesto, Ogasawara Ryu, es posiblemente, según algunos especialistas, el koriu más antiguo que existe. Es un koriu que... los koriu antiguamente de la escuela se llamaban Sogo Bujutsu, porque tenían muchas disciplinas incluidas en ellas. Entonces, esta, por ejemplo, ahora están vestidos para hacer la parte de Ogasawara Ryu que se llama Kyubayutsu, que es el arte del tiro con arco. Es de la época Heian, esta escuela, y hoy en día se conservan. Las escuelas hoy en día también lo que ha pasado es, a principios del siglo XX, muy pocas escuelas se han mantenido en bloque. Cuando tenían varias disciplinas, lo que normal que ha pasado a principios del siglo XX es que se dividieran en ramas, y que cada rama se especializara en una disciplina. Otras, porque había diferencias entre, digamos, los instructores jefes y no se podía nombrar a un único y entonces se nombraba a varios, ¿no? Como el caso de mi escuela, hay actualmente 3 ramas reconocidas, 2 de ellas principales, la mía y otra rama, ¿no? Pero es la misma escuela. Entonces, esta escuela se basa en Kyubayutsu, Yabusame, tiro con arco a caballo, y hoy en día se reconoce por el Reiko. Es una escuela de etiqueta. Se forma a la gente desde las maneras antiguas hasta ir renovándose hasta las maneras presentes, cómo hablar, cómo sentarse, cómo tomar el té, cómo comportarse en determinadas situaciones, se reconoce como
Nawara Ryu Reijo, de la conoce normalmente. Este es un corio de Ikebana. En España hay esta escuela, por ejemplo. Esta escuela Ikenobo, ahora en 2012, cumple 500 años. Se fundó en Kioto. No apunté el nombre del fundador, pero estos dos son, el primero anotado es el actual Shoke, el actual jefe de escuela, y la siguiente es la señora que va de heredarla, es decir, la que está nombrada pero todavía sigue ejerciendo la anterior. Es una escuela de adorno floral, por supuesto, para que no sepa lo que es Ikebana. Esta escuela, por ejemplo, es Jigen Ryu Kenjutsu, es una escuela del feudo de Satsuma. También he querido integrar no solo varias disciplinas, sino también de diferentes lugares, ¿no? Lo característico de esta escuela es que normalmente se decía que los samuráis de Satsuma eran los más aguerridos, junto, por ejemplo, con los de Tosa. Tosa es la actual isla de Shikoku, que es de donde viene mi escuela, o donde se asentó mi escuela, como dice, no Muso Jikiden Ichiku. Y esta escuela se basa en una práctica, tiene muy pocas formas y su finalidad es prácticamente, hay dos ramas, bueno, hay tres ramas, pero las dos ramas principales se basan en dar golpes a un palo vertical o dar golpes a unas de varas en posición horizontal. Y ya está. Simplemente es eso. Todas las mañanas de 300 a 6000 golpes. Y así. Con kiai, con gritos, y van pegando y se van endureciendo y se van formando. Y esa es su práctica fundamental. ¿Perdón? Por ejemplo, otra escuela curiosa, Araki Ryu. Esta es una escuela de las que no todas las escuelas eran de castas altas de samuráis, como sabéis. Los samuráis, en las familias, en los clanes, había muchos estratos. Castas altas, medias, bajas, aunque todos fueran samuráis. Esta era de casta baja, pero hoy en día se ha vuelto muy popular. Es una escuela que en este caso se trabaja, la he puesto porque se trabaja un arma muy curiosa, que es el kirigi, que es un bastón con una cadena y con un peso al final. Para practicar lo que usan es un bastón con una cuerda y con una especie de saco o bola, ¿no? Y se basa en agarrarle al cubrirse con el bastón de la espada y agarrar las piernas o el cuello y llevar al suelo al contrincante con katana y luego efectuar técnicas de Jujutsu, que es en lo que se basa la escuela principalmente. Esta es posiblemente, en cuanto a katana, en cuanto a espada, la escuela más antigua que se conoce hoy en día según la mayoría de los especialistas. Es Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. Es un Shokugujutsu. Es una escuela que contiene Yai, Naginata, Kenjutsu, Batojutsu, es decir, tiene montones de disciplinas. Este es un ejemplo claro de lo que os comentaba antes. El actual Shoke es el que figura ahí, pero sin embargo el hombre de la foto es el actual representante, digamos, el actual instructor, que es el Shihan. Entonces, tenemos a un Shoke, es una escuela ininterrumpida que ha pasado de Shoke a Shoke, pero el actual, por los motivos que sea, no puede o no quiere enseñar. Entonces delega en una persona que es esta persona, Otake Oritsuke, que es el actual representante de esta escuela en el Hongu Dojo en Japón. Esta escuela también le he puesto cada escuela la pongo por un motivo. Esta le he puesto porque de aquí derivó el kendo. El kendo antiguamente se llamaba el Gekiken y era una práctica simplemente para que muchas escuelas que no tenían kumitachi, es decir, práctica en parejas de kata, o que la tenían pero que se había convertido en lo que llamaban Kaisha Kenpo, esgrima florida, pues que no perdieran el fragor del combate en las épocas de paz, sobre todo a partir de Tokugawa, y entonces se creó el Gekiken. Y el Gekiken fue evolucionando en el kendo. Y para hacer las formas, para hacer las katas, para todo ello, se tenía que tomar alguna escuela como referencia. Fue esta escuela, la Ito Ryu. Hoy la bastante más conocida se llama Onoha Ito Ryu. Por eso he puesto esto. Como veis, trabajan con unos kote, unas protecciones,
como las del Kendo, pero mucho más grandes porque no trabajan con Sinai. Al ser una escuela antigua trabajan con Boken. Esta escuela es una escuela de Jujutsu, por ejemplo, ¿no? Todas las escuelas no son de armas. Esta, por ejemplo, está especializada solo en Jujutsu, en técnicas de combate sin armas. Esta escuela la he puesto porque de aquí derivó el Aikido. Esta escuela tiene unos orígenes, digamos, históricos o míticos que derivan al clan Takeda de muchos años, ¿no? De las batallas de Shingen Takeda y el clan Takeda de antiguo. Pero, digamos que el que articuló un poco la escuela se le reconoce como Koryu, pero sin embargo el que articuló la escuela fue pasada la era Meiji, fue este Shokaku Takeda, ¿no? Entonces de esta escuela Daito Ryu fueron estudiantes O-sensei, el fundador del Aikido, Ueshiba, y también, por ejemplo, el fundador de de otras escuelas de Jujutsu, es decir, de aquí derivado lo que se conoce como Aikido, ¿no? Daito Ryu Aikido. Esta escuela la he puesto por curiosidad porque es la que fundó Miyamoto Musashi y todavía se sigue continuando enseñando hoy en día, ¿no? Es una escuela que se basa en el uso de las dos espadas a la vez, ¿no? El Kodachi y el Umitashi y el Tachi, o Odachi y Kodachi. Esta escuela la he puesto porque también a mucha gente no conoce, digamos, muchas históricas antiguas, pero muchos le gustan los mangas. Entonces, esta es la escuela de los Shinsengumi. Este es el Koryu que practicaban los Shinsengumi y que, por supuesto, se sigue practicando hoy en día. Esta es una escuela de lanza, muy conocida, muy peculiar también, porque no usan una lanza simple, sino que la lanza Hosoin es una lanza digamos, como con un pequeño tridente. Esta escuela fue muy famosa por todas las historias de los monjes guerreros, ¿no? Las historias antiguas de Benkei y demás literatura japonesa sobre Yamabushi y monjes que hacían lanza. Esta escuela es una de las más características en este campo. Esta escuela es una escuela de yo. En esta, por ejemplo, una escuela que yo practico, se da el caso contrario que decía. Es indiscriminada. Se pueden ofrecer tantos Menkyo Kaiden como el Menkyo Kaiden decida otorgar. El propio Menkyo Kaiden decida otorgar. En este caso, no hay un jefe único de la escuela, hay varios con máxima licencia de transmisión. Por ejemplo, yo sigo a Nishio Kasuneo, que es este hombre que está un poco borroso aquí en la foto, este sensei. Y bueno, pues simplemente esto. Es una escuela de Jujutsu. Esta escuela lo peculiar que tiene es que en la historia de la fundación decían que, o sea, la historia es que la escuela se fundó a raíz de un duelo con Miyamoto Musashi. El fundador, Gonfuso Monosuke, se peleó con Miyamoto Musashi, perdió y inventó por una revelación divina la escuela de Yo, de bastón, para ganar a Musashi. Y supuestamente ganó a Musashi, ¿no? Y por eso se fundó la escuela. Y ya llegamos a mi escuela, que es Muso Jiki Denei Shinryu Jutsu. La primera diapositiva que ha puesto es una estatua que conservamos hoy en día, más o menos aproximada, que da la idea del fundador. El fundador de la escuela fue Hayashizaki Jinsuke Shigenobu en el 1558 aproximadamente. Es una escuela que, según cuenta la tradición, hay muy poca información cierta, pero la idea es que un clan rival o unos enemigos asesinaron al padre del que fundó la escuela y tenía que vengarse de todos ellos. Estudió, sufrió una revelación, como ocurre en casi todos los Koryu, y inventó la escuela de Yai. Se dice también que es la escuela de Yai más antigua. Esto no quiere decir que otras escuelas no tuvieran arte de desenvainar la katana. Normalmente se llamaba Bato Jutsu o Yayutsu también, pero esta es la primera escuela que se basa principalmente y su principal preocupación es el Yayutsu. Todo lo demás es secundario. Entonces, esto es un poco la genealogía. Como veis, aquí hay 3 ramas más o menos reconocidas, de las cuales 2 son las principales. La mía es la que sigue la línea azul. Y volvemos a la foto de antes.
representado en el centro con la barba fue el último soke unitario de la escuela. Un hombre que vivió todavía la restauración Meiji, Oe Masamichi Sensei, 17 soke de la escuela, y a partir de aquí la escuela se dividió en varias ramas. Justo la persona que está detrás, encima del detrás, mirando hacia un lado, es Yamauchi Toyotake. La escuela se asentó en el feudo de Tosa, la actual isla de Shikoku, y esa isla, desde el siglo XVI, fue dominada por el clan Yamauchi. Todavía podéis ver allí el castillo de la familia Yamauchi, etc. Y este Yamauchi Toyotake era el nieto del señor feudal. Por eso también nuestra escuela es tan importante, nuestra rama inclusive, porque mantiene tradiciones que otras ramas puede que hayan perdido o puede que no hayan conservado tanto, en tanto que Oe Masamichi, el señor de la barba, tenía todavía una conciencia de que él era todavía samurái. Él había servido al abuelo de Yamauchi Toyotake, Yamauchi Yodo, como su señor feudal, de manera que le tenía un respeto reverencial a Yamauchi Toyotake. Cuentan las historias, por ejemplo, que en la práctica del kendo antiguo y del gekiken, él se negaba a hacerlo con Yamauchi Toyotake, porque se negaba a pegar a su señor, a pesar de que ya habían pasado los tiempos feudales. Y aquí tenemos a Yamauchi Toyotake ya convertido en 18 soke de la rama. A partir de entonces, Musoji Kiden Eishin Ryu, tenemos rama Masaoka-ha, Fukiyama-ha y Yamauchi-ha. Entonces nosotros somos Yamauchi-ha, la que deriva de los señores feudales de Tosa. Este fue el 19 soke, Kono Kanemitsu. Y aquí tenemos en el centro, el hombre más mayor, fue el 20 soke Onoe Masamitsu. Y vemos justo ya a su lado el que será el próximo soke, que es el actual, Sekiguchi Komei Sensei. Esto fue, aquí tenía él 34 años. Todavía no le había nombrado soke, le nombró soke a los 39. Y este es mi actual maestro, que ha estado en España hace una semana, ¿no? El 21 cabeza de familia de la escuela, Sekiguchi Komei. Y simplemente aquí pues nosotros lo que hemos hecho en España es pues intentar transmitir la escuela, ¿no? de Komei Yuku, que es la asociación que ha fundado Sekiguchi